Buenas noches, mi nombre es Luz Miriam Martínez, pertenezco a la sede de Barranquilla y hoy vengo a hablarles acerca de un sermón biográfico de Judas. Este sermón lo he titulado Judas, un hombre de fe. Vamos a orar, vamos a pedirle dirección al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos a través de este sermón, que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con mano en Biblia, vamos a irnos a la epístola de San Judas. Queda, antes de Apocalipsis y vamos a estudiarlo. Antes de entrar a estudiar, vamos a mirar entonces el contexto que rodea esta epístola, quién es el autor. Y el autor entonces nos dice, él se presenta. En el versículo 1 se presenta como un siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Ante todo se presenta como siervo. Vemos en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, ¿quién es Judas? Judas fue hijo de María y de José, uno de los 4 medio hermanos del Señor Jesús. Si vemos en el pasado, antes que el Señor Jesucristo resucitara, en Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Vemos un pasado lleno de incredulidad, un pasado como el tuyo o como el mío. Pero después de que Jesucristo resucitó, vemos un Judas creyente, lleno de oración y esperando unánime la venida del Espíritu Santo, como lo narra en Hechos 1:14. Todos estos estaban perseverando en oración y en ruego, y ahí estaba Judas. ¿Cuándo él escribe esta carta? Él la escribe en el periodo de los años 40 y 80 después de Cristo. ¿Qué características estaban en esta región? Vemos cómo Roma estaba en un ataque, severo, y también contra los cristianos. Y de acuerdo a lo que ahorita vamos a leer en Judas, hay una infiltración agresiva de apóstatas y libertinos gnósticos. ¿Quiénes son los apóstatas? Son personas que se desvían de la verdad, se desvían de la sana doctrina, del mensaje de la verdad de Jesucristo, que sembraron abundante semilla para causar errores doctrinales en la iglesia. Por eso Judas a través de esta carta nos motiva a pelear por la verdad en medio de una lucha espiritual intensa. Vemos en el versículo 13 que Judas fue un hombre celoso en la fe en Cristo, celoso. Él en el versículo 3 dice que él iba a escribir acerca de la salvación, pero el Espíritu Santo le conduce a que escriba ardientemente a través de que luche de una fe, porque dice, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y por qué luche por la fe? Porque en el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran esos hombres? Eran unos falsos maestros, eran unos apóstatas. ¿Qué características tenían estos hombres? También lo dice en el versículo 8. Dice, estos eran unos soñadores, mancillaban la carne, rechazaban la autoridad y blasfemaban de las potestades superiores. Eso dentro de una de las características, porque lo narra muy específicamente. Esos falsos maestros, soñadores que vivían en un mundo real, pero a través de sus hechos objetaban muchas verdades bíblicas y las cambiaban por pensamientos filosóficos, por razonamiento y pensamientos del hombre. Dice que mancillaban su propia carne. La Biblia nos dice que el único pecado, que se mancilla el mismo cuerpo es de la fornicación. Entonces dice que practicaban una inmoralidad al estilo del pecado de Sodoma y Gomorra, como está en el versículo 7.
Esa inmoralidad, digamos, también estaba plagada, además de ser inmorales, por menosprecio a la autoridad. Menosprecio, no se sometían a ninguna autoridad, reacias a cumplir la ley, y donde no hay autoridad y donde no hay ley, lo que reina es un caos. Debemos cuidarnos. Estas son características de cómo una persona se puede alejar de la verdad, de cómo se puede alejar de la verdad. Entonces, menosprecian a la autoridad que hay dentro de la iglesia. Recordemos que la Biblia nos dice que una de las personas que menosprecia la autoridad y que fue el origen de la rebeldía fue Satanás, que fue el primer rebelde del universo. Y otra característica que dice es que blasfeman de las potestades superiores, de lo que conocen y de lo que no conocen. Entonces hay que tener cuidado, porque ahí está un ejemplo que el mismo Arcángel Miguel no se atrevió ni siquiera a maldecir al diablo. No podemos estar maldiciendo las cosas que conocemos y menos las cosas que desconocemos, que están en el mundo espiritual. Otra característica de ellos está en el versículo 11. Dice que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y en el versículo 16 también nos dice, son murmuradores, querellosos, sus bocas hablan de cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Piensa en el beneficio de ellos mismos como característica. Su gran objetivo es el dinero. Se apacientan ellos mismos. La Biblia los habla, los compara como Balaam, los compara también como los de Coret, que también estuvieron en Egipto y blasfemaron acerca de Moisés, y los compara como Caín, que nomás buscaban era el beneficio para ellos mismos, pero no agradar a Dios. En el versículo 17, entonces, vemos cuáles son las exhortaciones que Dios nos manda a nosotros como cristianos. Una de las exhortaciones es que pongamos memoria a las palabras que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, que dice que en el postrer tiempo esto también sucederá. Habrá falsos maestros, personas que serán engañadores, burladores, querellosos, menospreciando la autoridad, negando las mismas verdades bíblicas, comunicando verdades que van en contra de Dios, negando al mismo Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos dice que debemos cuidarnos y debemos estar en oración y debemos ayudarnos y edificándonos en la fe. Este es un resumen y les he presentado, digamos, un resumen de esta epístola. Hay mucho, pero el tiempo se agota. Entonces, queda nomás decirles que sería muy interesante de que estudiaran esta epístola, versículo por versículo, para que nos enseñe que en este tiempo tenemos que cuidarnos de los falsos maestros, tenemos que cuidarnos de las falsas doctrinas. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle a Dios. Papito Dios, te damos muchas gracias en este día. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos guarde nuestros corazones. Dices tú, Señor, que el amor de muchos se enfriará y muchos se apartarán de esa verdad. Eso lo dijo Judas hace muchísimo tiempo, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos ayudes, bendito Dios, a estar en oración, perseverando, Señor, en la sana doctrina. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén.